Bueno, vamos a continuar con esta charla que se llama El agua, la sangre y el espíritu. Que Dios tenga compasión de mí, porque esta charla salió cuando estaba haciendo el programa y no me imagino que tendrá el Espíritu Santo entre manos con esto. Voy a leerles la palabra del Señor en la carta a San Juan 1, San Juan 5, 1. Dice: la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios, y quien ama al Padre ama también a su Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, por cuanto el amor de Dios consiste en que observemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Así es que, hijos de Dios, vence al mundo, y lo que nos hace alcanzar victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo es el que vino a lavar nuestros pecados con agua y sangre. No vino con el agua solamente, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es el que testifica que Cristo es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son una misma cosa, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres testigos son para confirmar una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres de mayor autoridad, es el testimonio de Dios. Ahora bien, Dios mismo, cuyo testimonio es el mayor, es el que ha dado de su Hijo este gran testimonio. El que cree pues en el Hijo de Dios, tiene el testimonio de Dios consigo o a su favor. El que no cree al Hijo, lo trata de mentiroso, porque no ha creído al testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este testimonio nos enseña que Dios nos dio vida eterna, la cual vida está en su Hijo Jesucristo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os escribo, para que vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, sepáis que tenéis derecho a la vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que cualquiera cosa que le pidiéramos conforme a su voluntad, nos la otorga. Y sabemos que nos otorga cuanto le pedimos, en vista de que logramos las peticiones que le hacemos. El que sabe que su hermano comete un pecado que no es de muerte, ruegue por él, y Dios dará la vida al que peca no de muerte. Hay empero un pecado de muerte. No hablo yo de tal pecador, cuando ahora digo que intercedáis. Toda prevaricación es pecado, mas hay un pecado que acarrea sin remedio la muerte eterna. Sabemos que todo aquel que es hijo de Dios no peca, mas el nacimiento que tiene de Dios por la gracia lo conserva, y el maligno espíritu no lo toca. Sabemos que somos de Dios, al paso que el mundo todo está poseído del mal espíritu. Sabemos también que vino el Hijo de Dios, y nos ha dado discreción para conocer al verdadero Dios y para estar en su Hijo verdadero. Esto es, el verdadero Dios y la vida eterna que esperamos. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Así sea. Amén. Cuando nosotros nos enfrentamos a algo tan misterioso como esto, fíjense en que cómo presenta San Juan este misterio. Cuando yo hago el programa para un retiro, por la experiencia mística que yo he vivido con el Señor, como les he compartido parte de ella, se podrán imaginar lo que yo vivo como misionero. Yo no planeo nada, sino que me siento, oro y escribo el programa. Lo voy escribiendo y voy mencionando los temas. Cuando yo escribí este tema de la sangre, el agua y el espíritu, esos son los momentos en que uno dice: tiempo de ponerme el cinturón de seguridad, ¿cierto? Porque no me pasa nada por la cabeza. Pero bueno, yo siempre confío en el Señor, porque Él es el que hace todo esto. Entonces,
estaba hablando con un sacerdote con el que yo misiono mucho de los legionarios de Cristo, en Medellín. Estaba hablando por teléfono con él y le dije: Padre Rodrigo, hábleme sobre el espíritu, la sangre y el agua. Y él dijo: no, todo lo que yo sé, léelo en la primera carta de San Juan. Eso es todo lo que yo sé. Entonces por eso le leí esta parte, porque fue lo que yo encontré. Esta sí es un caso en el que yo no abrí la palabra así nomás, sino que la busqué por intercesión de este sacerdote que me iluminó. Pero eso es todo lo que yo he visto, esto que les acabo de leer. Yo no sé cuánto han visto ustedes de eso y cuánta teología conocen de este misterio. Yo no conozco. Lo único que les puedo decir es esto. Jesús de la misericordia. ¿Perdón? Jesús de la misericordia es el único que habla de eso. Ya. Agua, luz. Sí, exacto. Entonces, miren que en la misericordia se encuentran esos tres misterios también, ¿no? Y esa agua, esa luz, que representa el espíritu, y esa sangre, ¿no? Entonces, miren cómo yo les presento a ustedes esto en este momento. Nosotros encontramos un misterio muy grande en toda la historia de la humanidad, desde el principio de la creación, cuando Dios nos revela que tenemos a Adán y Eva, y nos revela cómo el hombre se daña completamente, y Dios dice: ya no quiero esto. Entonces saca unos pocos con Noé, y lo demás lo inunda en agua. Y queda Noé con los escogidos, su familia. Y de ahí venimos nosotros, esta generación que sale de Noé, a pesar de que la carne está en Eva y Adán. Pero por generaciones, nosotros somos una generación nueva después de que Dios con el agua purificó la tierra. Entonces de esa agua nace una nueva generación y aparecemos nosotros, de Noé. Entonces de Noé se desprende Abraham y viene el pacto y empieza la pedagogía divina a educar el pueblo para darle la entrada al cielo otra vez. Porque nosotros, a diferencia de los ángeles, fuimos dados la oportunidad de regresar después de pagar el destierro. En cambio, Satanás no tuvo esa oportunidad, porque él, al revelarse como nos revelamos nosotros también, por ser el ángel y nosotros inferiores a él no se le perdonó, porque todo lo que él hizo es eterno. O sea, se equivocó eternamente. En cambio, nosotros, por ser inferiores a los ángeles, nos equivocamos temporalmente. Y la temporalidad de nuestro error se paga con el destierro, Entonces, en el agua hay una limpieza original del hombre y su rebeldía, en la primera etapa de la humanidad. Dios inunda la tierra y lava todo lo que hay sucio en la tierra con el agua. Y le promete a Noé que no lo vuelve a inundar a la humanidad. Lo que viene después, que es el final, es el fuego, es con el fuego. Pero el fuego es el amor de Dios. Ese fuego calcina al que está en pecado mortal, purifica al que no se ha santificado totalmente y santifica eternamente al que obedeció en perfección. Pero es el mismo amor de Dios, que es un fuego. Por eso al final llega el fuego. Es como lo que yo les contaba en el testimonio, de que cuando yo oí la voz de Dios, me calcinó la voz de Dios, y por eso yo quería enterrarme donde está lo calcinado, en el abismo, en el infierno, porque no resistía. Ese amor de Dios me calcinaba. Al alma del purgatorio la purifica el fuego del amor de Dios, la purifica, porque está avergonzada totalmente, pero arrepentida y redimida, es santa. Es un alma del purgatorio, pero está en fuego, está encendida, porque el amor de Dios la quema. En el cielo la santifica. Es como, el ejemplo perfecto es esto: una persona en la familia, una familia muy grande, digamos son 15 hermanos, la mamá y el papá, y de pronto usted en su familia entra en desgracia con su papá, su mamá y algunos de sus hermanos por alguna cosa mala que hizo que los ofendió a todos. La presencia de ellos lo quema a usted, la dignidad de ellos, y su indignidad, su pecado, lo acobarda, lo atormenta, lo dobla, ¿cierto? Y la presencia de usted no los puede mirar a los ojos, porque usted está en pecado, está mal, entonces lo queman, con la presencia lo queman. Eso es lo que sucede cuando nosotros no estamos en paz con Dios. Entonces, en este misterio del agua, de la sangre y del espíritu, encontramos nosotros que todo después de que Dios limpió la tierra con el agua, se tenía que purificar con la sangre de los animales.
Esto es bajo la ley de Moisés, después de que Abraham hizo el pacto con Dios y después de que Moisés fue llamado a recibir la ley de Dios. Esa es toda una pedagogía que viene lentamente y que se gasta siglos de siglos entre cada una. Fíjese el tiempo que se gasta entre un profeta y el otro, el tiempo que se gasta de Noé a Abraham, de Abraham a Moisés, todas las cosas que van apareciendo en orden, cómo se gasta de tiempo Dios en esa pedagogía, enseñándole a la humanidad. Y lo lejos que estábamos nosotros. Fíjese que, ¿por qué razón Dios me dice a mí que el hombre nunca había estado más alejado de Dios? ¿Sabe por qué se refería él a eso? Porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, el Paráclito. Y por esa razón, una persona que conociendo la verdad se aleja de Dios, está más alejado que nunca ha estado la humanidad. Porque la humanidad antes no tenía el Paráclito. Entonces nosotros que tenemos el Paráclito, cuando nos alejamos de Dios, somos los más alejados de Dios. Porque no tenemos excusa. Es como cuando se dice, Jesús llamó a los 3 apóstoles para que estuvieran cerca a él en el huerto de Getsemaní, que estuvieran cerquita a él. Lo que les pidió que no se durmieran. Pero los pobres apóstoles no habían recibido el Paráclito, no entendían lo que estaba pasando, ni siquiera se imaginaban lo que les acababa de explicar en la última cena, de que ya se había acabado el tiempo, ya se lo llevaban, ya se iba a morir. Todavía no. Aún cuando se lo llevaron preso, no se imaginaban que lo iban a matar, tampoco, porque no habían recibido el Paráclito. Pero nosotros hoy no tenemos excusa, ya tenemos el Paráclito. Entonces, ¿qué sucede? Viene la ley. Después del agua viene la pedagogía de la ley, que es lo que hablábamos temprano cuando decía, éramos todavía aquellos que teníamos un tesoro heredado y no podíamos usarlo. Teníamos el albacea. El albacea es la ley que Moisés le dio al hombre por revelada por Dios, desde la zarza. Entonces, ese periodo en que Moisés establece esa ley para el hombre, todo ese periodo se sacrificaba con sangre de animal. Esa sangre, ese sacrificio no era un sacrificio permanente, era un sacrificio imperfecto. Porque miren lo que sucede, ¿se acuerdan cuando en Egipto el ángel exterminador llegó y Dios le dijo a su pueblo que pusieran sangre de cordero en la puerta para que el ángel no los eliminara? Y esa sangre los selló. Ese era un anuncio de la sangre del cordero, de Cristo, que ya venía. Pero esa pedagogía toda está dibujada en la historia del Antiguo Testamento, la pedagogía divina para traer al hombre de regreso a Dios, para llegar a donde estamos hoy nosotros. Nosotros somos el pueblo escogido para vivir la realización plena de la pedagogía divina a toda la humanidad entera. Por eso es que en nosotros llevamos la carne y la historia de un pueblo entero que vivió una pedagogía de miles de años para que nosotros podamos estar acá. Somos el resultado de todo eso. Y por eso en nosotros y en la santificación de nosotros está la libertad de miles de almas del purgatorio. Porque si nosotros alcanzamos a entender el tesoro que se nos ha dado, en la sangre de Cristo, empezamos a descubrir la cantidad de almas que dependen de nuestra santidad. Primero, la promesa de Dios que dice, sálvate tú y salvaré a todos los tuyos. Eso está muy claro en diferentes partes de las Escrituras. Hay partes como San Pablo diciéndole al carcelero, cuando el temblor de tierra rompió las cadenas y abrió las puertas, el carcelero se va a suicidar, después no se suicida, invita a comer a San Pablo y su discípulo, y él le dice, ¿qué necesito para salvarme? Cree que Jesús es tu Señor y te salvarás tú y toda tu familia. Esa es una promesa terrenal para el hombre que todavía está en esta vida terrenal, pero hay mucho más que eso. El hombre que encuentra la santidad libera el pueblo que está todavía pendiente de la liberación porque no encontró la santidad en las oportunidades que Dios le dio en toda la pedagogía que se vivió en el pasado. Cuando Jesús vino y abrió las puertas del cielo, ustedes oyen que Dios bajó entre los muertos y fue el primogénito de la creación que entró al cielo. ¿Cierto? El primogénito de todo, porque Él tiene que ser el primogénito de todo, porque es Dios mismo y Él inicia todo y todo lo termina también. Pero Él mismo no tiene ni principio ni fin. Pero como la historia nuestra sí lo tiene, entonces Él es el que maneja esos dos puntos del alfa y el omega. Entonces el Señor baja
entre los muertos. ¿Y quién sube primero? Jesús. Pero ¿quién va con Jesús para el cielo? No fue solo para el cielo. Él se llevó todas las almas que estaban detenidas en el seno de Abraham, esperando al Mesías que abriera las puertas del cielo. Y eran todos los profetas del Antiguo Testamento, los que alcanzaron a pasar por el desierto en fidelidad con Dios. Todos los santos del pasado, todos. El mismo Abel, todos ellos estaban ahí. Estaban ahí esperando para entrar al cielo. Nadie había entrado al cielo nunca, hasta que Jesús vino. Entonces se fueron todos ellos. Pero en ese momento empieza algo muy importante para nosotros conocer. Empieza por Cristo nuestro Señor, en la sangre de Él comienza esa vida purgatorial. Hay almas que no alcanzaron la santidad y no estaban esperando para entrar al cielo. Estaban en un estado de purificación sin tener esperanza de entrar al cielo todavía. Pero con la redención de Cristo, la muerte de Cristo, la entrada al cielo y la subida de todos los santos al cielo, se inició el ascenso del ser humano de regreso al paraíso perdido, a la Santa Jerusalén. Entonces quedan las almas purgando. Hay almas purgando que están desde siglos atrás, esperando la salvación y dependen de la santificación de nosotros. Por eso se dice en la iglesia, y es dogma de la iglesia, de que nosotros como católicos podemos interceder por las almas del purgatorio. La Virgen María en Fátima reveló un secreto por encima de todos. Mire, la Virgen le dijo a los pastorcitos cuando le preguntaron sobre esa amiguita de ellos, y ella les dijo, va a estar hasta el final de los tiempos en el purgatorio. Pero al mismo tiempo les dijo algo que es típico del Divino Maestro. Ustedes saben que la Virgen María es la esposa del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando la Virgen habla, no habla ella, habla el Espíritu Santo, porque es el Espíritu que se manifiesta en ella, porque tiene todas las gracias, y es la perfecta voz del Espíritu Santo. Y ella dijo, estará en el purgatorio hasta el último día, ¿cierto? Hasta el final. Pero después les dijo, si interceden por las almas del purgatorio, serán liberadas antes de tiempo. Entonces, ustedes saben qué pasó con esa niña, ¿cierto? Fue liberada antes de tiempo, obviamente, porque sabemos que esos pastorcitos se debieron tirar de rodillas a rezar por su amiguita. Es obvio, ¿cierto? Pero eso es lo mismo que Jesús hizo con los apóstoles. Los apóstoles se quejaron y dijeron, pero Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Él les contesta, para que no entiendan. Quedaron más locos todavía. Pero en ese momento se los llevó para un rincón y les explicó la parábola. Y Jesús sabía que esos apóstoles los estaba formando como maestros, para que después fueran y les explicaran a los otros lo que no entendieron o lo que no tenían derecho a entender, porque habían ido allá por pura curiosidad nomás. Por eso Él decía, les hablo en palabras para que no entiendan. O sea, esa es la pedagogía divina. Eso es lo que hizo la Virgen María cuando dice, ella se va a quedar hasta el final del tiempo en el purgatorio. Y los niños están así. Pero al mismo tiempo les dice, si oran por las almas del purgatorio, salen antes de tiempo. Entonces ya les dio la salida para la niña. Ese es Dios, esa es la misericordia de Dios. Entonces, fíjense ustedes que la santidad nuestra, de la santidad nuestra, dependen miles de almas. Imagínense que cuando uno muere y no se hizo santo, entonces está con todos ellos también, y el dolor tan grande de que uno pudo librarlos a todos ellos, y uno no lo hizo, porque estaba muy ocupado con todo lo que no debía, y no alcanzó la santidad. Entonces, en el principio de la pedagogía divina, en el encuentro con la sangre, lo vemos nosotros en el pueblo judío. En el pueblo judío, la sangre cobra una importancia, porque Dios se la pide al hombre. Le dice, sacrifícame tantos becerros, sacrifícame tantos animales. Él los pide, Dios mismo. Entonces empiezan todos los sacrificios. Pero al mismo tiempo, cuando se explica el orden sacerdotal de toda la tribu de Leví, se explica también que esos sacrificios apenas logran limpiar el pecado temporal del hombre. No alcanzan la salvación con esa sangre que se derrama de animales, todavía no, porque todavía no ha llegado el Mesías. La prueba está que nadie entró al cielo con esa sangre de animal, estaban detenidos, todo el mundo estaba detenido, solo que entraban en paz con Dios y Dios les concedía las victorias en las batallas temporales. Ahí está toda la historia de los macabeos. La historia de los macabeos, ¿cuál es? Son fieles a Dios, se ganan las batallas. Son infieles a Dios, las pierden. Ahí está
esa historia de los macabeos cuando ellos se roban los amuletos de los paganos que mataron y se los ponen para que les dé buena suerte. En la próxima batalla los mataron a todos. ¿Sí? ¿Por qué? Y esa es la historia del Antiguo Testamento. Dios iba con un látigo y decía, obedece, lo tienes todo. Desobedece, fuego te cae encima. Esa era la pedagogía. Y así llevó al pueblo. Cuando Dios encuentra ese momento que Él mismo escoge, ¿cierto? Para traernos a su Hijo, entonces se consagra. Primero, ya tenemos el agua. El agua purifica, el agua lava, el agua es la vida. La vida nuestra está en el agua. Esto es lo que yo vi cuando estaba en el agua del lago. A pesar de que en esa agua se me manifestó el espíritu del mal, sin embargo yo tenía vida todavía. Estaba parado sobre la vida. Él me perdonó. La misericordia de Dios me dio vida en la misma agua que me estaba perdiendo. Porque nosotros estamos en el agua de la vida. Y la prueba está que cuando hablamos de la tierra, se dice que tres cuartas partes de la tierra son agua, ¿cierto? Y ahora, este misterio del agua es como esto. El mar es esa presencia de esa criatura tan inmensa que es el mar. Pero al mismo tiempo el aire es agua también. Nosotros aquí somos criaturas que estamos dentro del agua. Lo que pasa es que es otro estado del agua que está convertido en esto. Pero fíjese usted que nosotros vemos el agua subir y bajar y se evapora, estamos dentro de ella. Estamos metidos en una cápsula de agua porque estamos en un periodo de gestación. Hay muchos estados de gestación. El primer estado de gestación es dentro de la madre terrenal, en el vientre de la madre terrenal. Después salimos al vientre de la tierra y estamos en este momento en el vientre de la tierra, dentro del agua del útero de la tierra. Dentro de esa agua estamos. Y de ese útero de la tierra vamos a nacer al espíritu. O sea, el agua que nos acobija a nosotros en este momento, en el vientre de la madre naturaleza, es el espíritu. Si esa agua se hace mala y se ensucia, entonces al nacer nosotros nos perdemos. Porque nacemos dentro de esa suciedad del agua que nos gestó, que se dañó por el pecado. Pero si el agua que en este momento nos gesta en la madre naturaleza, en la tierra, esa agua está purificándose por la gracia de la santificación, al nacer al Espíritu, el alma se compenetra con el Creador. Para que nosotros logremos santificarnos en el vientre de la naturaleza, en el vientre de la creación, y logremos santificar el agua que nos gesta en la naturaleza de la creación, que es donde estamos en este momento, necesitamos la sangre de Cristo. Es de la única manera. Por sí mismos el hombre nunca lo pudo hacer. La prueba está que nadie entró al cielo hasta que Cristo no derramó su sangre. Entonces se dice, con la sangre del Señor se pagaron todos nuestros pecados. Con la sangre de Cristo se purificó el vientre de nuestra naturaleza humana. Y por esa razón nacemos al Espíritu por Cristo nuestro Señor. Entonces, para santificar el agua en la cual estamos nosotros siendo gestados en esta naturaleza humana, se necesita la sangre de Jesús. Ya no es la sangre de animal. Para que haya perdón de los pecados se tiene que derramar la sangre. Es de la única manera. El pecado se encuentra en la sangre. ¿Dónde están las enfermedades venéreas, el SIDA y todas las cosas? En la sangre. ¿Dónde están todas las enfermedades graves que eliminan al hombre completamente? En la sangre. Ahí viene todo. Viene la ira, viene la venganza. Ustedes han visto que la persona que tiene toda clase de maldad le hierve la sangre y la gente dice tiene sangre mala, o se le dañó la sangre, porque es que en la sangre corre toda esa maldad, o en esa carne se santifica todo. Por eso cuando el mártir muere, derrama su sangre, y esa sangre es la misma sangre de Cristo, se convierte en la sangre del Cordero. Un estigmatizado tiene su sangre en la sangre del Cordero, a no ser de que sea un estigmatizado del diablo. Pero si es un estigmatizado de Dios, tiene la sangre de Cristo en él, porque Dios le está purificando su sangre y se está cristificando en él. Entonces, para que nosotros sanemos y purifiquemos el agua de la naturaleza que es imperfecta por el pecado original, ustedes han oído a San Pablo explicarnos a nosotros que hasta la misma creación está gimiendo con dolores de parto. La misma creación, porque también la creación cayó.
no por nada que la creación hizo, sino por lo que nosotros hicimos. Porque por el pecado original cayó también la creación. Y por eso, en la redención de la parusía, en el regreso de Jesús, vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Por qué? Porque se tiene que redimir también la misma creación que cayó con el pecado original. Entonces, la tierra también está en un estado de imperfección. Por eso hay temblores de tierra, huracanes, inundaciones, hay animales salvajes, todo eso, porque estamos en desarmonía. Y el hombre que no entiende la esencia del espíritu, porque aquí viene el espíritu. Hemos hablado de del agua, que el agua lava, y Dios ha lavado la tierra misma con agua. Y cuando antes de llegar Cristo, San Juan Bautista tan solo bautizaba con agua. Decía, yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar con el Espíritu, con el fuego del Espíritu. Porque ese era el Mesías que venía a bautizarnos a nosotros, pero la gente pensó que Jesús, cuando empezó a predicar al otro lado de la montaña donde estaba Juan, pensaron que él iba a bautizarlos como los bautizaba Juan. Pero Jesús no estaba bautizando allá. El bautismo de Jesús era en la cruz, derramando la sangre. Ese era el bautismo del que hablaba San Juan. Ese era el bautismo, un bautismo de sangre. Y esa sangre se convierte en fuego porque es el amor de Dios, que está consumado en el sacrificio de su Hijo, al derramar la sangre. Entonces, para que nosotros podamos encontrar el sello de nuestra salvación en la sangre de Cristo, tenemos que derramarla. ¿Y cómo se derrama la sangre de Cristo? Entregándole nuestra vida, nuestra sangre a Él. Por eso Él dice, entrégame todo a mí, para que yo pueda vivir en ti. Y tú dejes de vivir en ti, porque no quiero que tú seas el que viva, sino que sea yo el que viva en ti. Y eso es lo que también nos enseña San Pablo, cuando dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Esto es muy importante de meditar, porque uno lo puede escuchar una y mil veces, y de repente tiene una concepción superficial de lo que esto es, y se lo puede imaginar y tratar de racionalizar. Pero la verdad es esta, es mucho más que eso, porque si Dios no nos lo da, no lo vamos a entender. ¿Qué quiere decir Cristo el que vive en mí? Ya no soy yo el que vive. ¿Qué quiere decir? Que ya le entregó la sangre al Señor. Porque lo que nos mantiene a nosotros unidos a la tierra y separados del crecimiento espiritual es la consagración que tenemos de toda nuestra vida a la sangre nuestra. Ustedes se han dado cuenta los apegos que hay cuando Jesús dice que llega su mamá y sus hermanos, que obviamente eran sus primos, pero así los llamaban en el Antiguo Testamento los hebreos, todos eran hermanos. Llega Jesús con sus hermanos, Él dice, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. Es muy importante entender este misterio, porque hay gente que a nivel humano dice, pero qué cosa tan rara, cómo despreció la mamá y cómo despreció a los hermanos. Jesús, porque este es el primer impacto que recibe el hombre con eso. Uy, cómo despreció la mamá, qué cosa tan rara. Jesús, pero la realidad es esta. El Señor nos mostró con eso, no podemos estar atados a la sangre. La sangre no puede ser atadura. Por eso la revelación a los fariseos con lo de la resurrección les dice, ya no va a ser esposa de ninguno de sus hermanos, porque va a ser como ángel. Nada que ver con la sangre, nada que ver con las ataduras de la tierra. Aquí no hay papá, ni mamá, ni hermanos. No hay sino un solo Padre en el cielo. Y nosotros todos somos espíritus de Dios y se acabó toda esta relación de la sangre. Esa limitación de las relaciones humanas en la sangre solo existe en el destierro. Ahora, con esto no estamos diciendo que las relaciones de sangre son malas, no. Pero lo que es malo es entender de que nosotros estamos unidos en esa sangre en un solo grupo de personas. Eso no es verdad, porque nosotros somos alma antes de ser cuerpo. La prueba está que somos, Dios dice, yo te conocía antes de que nacieras. Así habla Dios de nosotros, antes. Por lo tanto, nosotros al ser soplados en el barro, Dios ya nos traía concebidos. Ya estábamos creados en Él. Existíamos en Él ya, antes de estar en el barro. Antes de estar en la carne, nosotros ya existíamos en Él, desde la eternidad. Por eso Él dice, te conozco desde la eternidad, a ti te conozco. Y ahí viene el sentido profundo de nuestra realidad cristiana. Tenemos que entender el precio que Dios
ha pagado en su Hijo para rescatarnos a nosotros de la naturaleza mala y darnos la entrada al cielo. Ya no es el sacerdote que sacrifica cabros, que sacrifica ganado. Es Cristo mismo que se hizo sacrificio, es la sangre del Señor. Entonces, San Juan Bautista bautiza con agua. Cristo, el bautismo que nos dio fue la sangre que derramó en la cruz. Y luego, ¿qué viene después de eso? ¿Qué viene después de que Cristo se sacrifica en la cruz y derrama su sangre para pagar el precio a nosotros que teníamos con Satanás, para poder abrir la puerta del cielo? El Espíritu Santo que llega Paráclito a los 9 días después de Jesús haber subido al cielo. El Espíritu. Entonces, fíjense en el recorrido que hay entre el agua, la sangre y para que llegue el Espíritu. Es un recorrido inmenso, una pedagogía dolorosa, un proceso increíblemente delicado. Y nosotros somos el resultado de ese proceso. Por eso, la responsabilidad que tiene un católico con su fe es por encima de lo que ustedes se pueden imaginar. Porque nosotros somos los portadores de un misterio. Nosotros somos los portadores de un tesoro. Nosotros somos los portadores de una herencia. Nosotros somos los portadores de 3 testigos que son el agua, el espíritu y la sangre. Esos portadores somos nosotros. Y esos testigos que son testigos en la tierra ante la Santísima Trinidad en el cielo son el medio de nuestra salvación. Y para nosotros entender esto bien entendido, entonces debemos comenzar por decir: si Cristo se hizo hombre para mostrarme a mí cómo ser hombre perfecto y santo, eso quiere decir de que yo soy llamado a ser Cristo porque Él se hizo hombre para que yo lo imitara a Él. Entonces, la sangre mía tiene que estar consagrada al Señor. Fíjense ustedes que Cristo, siendo Dios, se dejó circuncidar. Y Él venía precisamente a eliminar la circuncisión de la carne. Venía a darnos la circuncisión del corazón, del alma. Sin embargo, se dejó cortar. ¿Por qué? Porque Él empezó a derramar esa sangre, a pagarla por nosotros, gota a gota desde el mismo principio. Para que Jesús pudiera crecer como niño, se murieron cientos de niños en Jerusalén, que Herodes los mató. Sí es de la cantidad de sangre que hay en la historia nuestra. Para que Jesús fuera niño y creciera como infante, tuvieron que morirse todos los niños. Se murieron todos ellos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Porque ya no era, cuando Cristo llegó, ya no era sacrificio de caballos, ni de becerros, ni de nada. Humano. Era un sacrificio directo de los inocentes. ¿Por qué celebramos el 28 de diciembre, Día de los Inocentes? Todos esos niños que mató Herodes y todos los abortados. Esa es la inocencia, esa sangre que se derrama inocentemente, que es el mártir, ¿cierto? Es el mártir. Para que Cristo se haga hombre entre nosotros, se tuvo que derramar la sangre de cientos y cientos de mártires. Y todo lo de Cristo fue derramamiento de sangre. La prueba está, mire lo salvaje de la pasión de Cristo. Un río de sangre que va desde Caifás y Anás hasta arriba, hasta el Gólgota. Sangre derramada por todo el camino del Calvario, por toda parte, sangre, mucha sangre. Pero cuando Cristo muere y le atraviesan el corazón con esa lanza, sale agua también. Sale agua. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos ese testimonio. Fíjense que sale agua y sangre del costado de Cristo. Y 9 días después de que subió al cielo, viene el Espíritu y se une con la sangre y el agua. Se unieron y formaron el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo está en el testimonio de la sangre, el Espíritu y el agua. Ahí está el cuerpo místico del Señor. Nosotros vivimos dentro de esos 3 elementos, porque esos 3 elementos son los que nos llevan a nosotros a unirnos con la Santísima Trinidad. Esos 3. Entonces, en la tierra los testigos son el agua, la sangre y el Espíritu, para que nosotros podamos elevarnos al testimonio de la Santísima Trinidad y compenetrarnos en la gloria eterna. Si el Señor nos ha dado a nosotros la gracia de comprender este misterio y de llevar a cabo la asimilación de algo tan grande como es el testimonio dado por Cristo en el agua, la sangre y el Espíritu, entonces tenemos una responsabilidad más grande todavía la que teníamos antes de escuchar esta reflexión. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en este momento
que estamos en el vientre de la naturaleza y que estamos en un vientre que nos va a dar a luz, al espíritu. Y de esta naturaleza inferior, de esta naturaleza va a haber un parto de nuestra alma. Vamos a nacer a Dios desde acá. Vamos a nacer en el espíritu. Entonces la responsabilidad nuestra es purificar el agua que nos gesta, porque si no se nos daña. Donde nosotros dejemos fermentar esta agua, donde nosotros debemos dañar el agua donde estamos metidos, este bebé del alma que se está gestando acá se va a deformar, porque esa agua lo va a dañar. Es igual que una mujer embarazada, que el agua que tiene allí se le daña, el niño se afecta. Por eso el agua tan solo se pierde cuando el niño va a salir. Tenemos que entender que el alma se está gestando. El alma se está gestando dentro del estómago de la naturaleza. Y la santidad se logra entendiendo de que esa agua tan solo se purifica con la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, que es el que viene a llevar el ritmo de orientación al camino perfecto, al nacimiento eterno del alma. Por eso, nosotros somos responsables en este momento del alma que se está gestando dentro de nosotros. Depende de nosotros si esa alma se deforma o se santifica. Depende de nosotros, no depende de nadie más. Nosotros somos los portadores de esa alma y la tenemos depositada dentro de la naturaleza. Y por eso Cristo ya nos dio todos los ingredientes para purificarla. Él mismo se dio. El Señor nos llama con mucha claridad a reflexionar profundamente en el legado que trae nuestra historia. La historia nuestra está conectada con toda la humanidad en las 3 iglesias. Nosotros somos parte de las 3 iglesias en el cuerpo místico del Señor: la iglesia purgante, la iglesia militante de la tierra y la iglesia triunfante. Entonces, para que nosotros entendamos este misterio, debemos aceptar nuestra naturaleza divina. Nosotros somos llamados a encontrar la divinidad en nosotros por la obediencia a los mandatos divinos y a la sangre de Cristo que nos salvó, que ya pagó por nosotros. Entonces, esa obediencia es el ingrediente básico para nosotros sanar el agua, para limpiarla con la sangre del Señor. ¿Cómo podemos limpiar el agua donde estamos siendo gestados? Con la obediencia, de la única manera. Si nosotros no obedecemos a los mandatos divinos y llevamos con amor en silencio todas las adversidades de esta vida y todo lo que nos da el Señor cada día para afrontar, no vamos a santificar esta agua y vamos a estar dañando el agua que nos puede dar la salvación. Entonces el Señor nos pide en este momento que nosotros encontremos la responsabilidad que se nos ha dado, para que no creamos que estamos acá buscando a ver quién es el culpable de los problemas que tenemos y por qué razón no entendemos las cosas que Dios nos quiere decir. Cuando nosotros escuchamos una reflexión como esta, a veces decimos: ¿por qué los curas no hablan así del púlpito? Pero ¿sabes qué sucede? Es mejor que pensemos en esto. Si Dios me está hablando así, ¿qué querrá el Señor de mí? ¿Cierto? Más vale que nunca hubiera escuchado esto si uno no está listo para obedecerle al Señor. ¿Por qué? Porque cuando se encuentre con el Señor, se va a encontrar todo lo que le dio. Entonces, cada información que Dios le trae a usted, por intermedio de su iglesia, ya sea por el sacerdote, el profeta, por intermedio de cualquier manifestación espiritual de la iglesia, es una responsabilidad suya ya. Ya es responsable de ella. Porque se la dio, se la entregó al Señor. ¿Y qué va a hacer con ella? ¿Se va a sentar a disfrutar el conocimiento? No, el Señor no le dice a los soldados: mire, es por aquí donde camina y esto es lo que está enfrentado, para que se queden sentados ahí. Es porque les está mostrando qué es lo que tienen que hacer. Se tienen que ir por allá y esos son los elementos que van a encontrar contra los cuales tienen que luchar. Y esa es la información que Dios le da a su pueblo. ¿Este momento qué es? Un momento de alimentación. Un momento de formación del ejército de Dios. ¿Para qué? Para lo que nos espera. Nosotros vamos a salir de acá, ¿a qué? A luchar nuestra vida diaria. ¿Y con qué la vamos a luchar? ¿Con qué la vamos a defender? Con la sabiduría que Dios nos da gota a gota por intermedio de lo que nos revela a través de su iglesia, de sus instrumentos, de la forma que Él se proyecta a nosotros. Cada palabra que nos llega al Espíritu Santo a nosotros es una responsabilidad que adquirimos y tenemos que ir a trabajar con ella. Y Dios nos da la gracia para hacerlo, porque si no, no lo haría. Dios es un Dios justo.
Jamás se ha dicho que Dios le va a entregar al hombre una verdad, se la va a revelar y no le va a dar la fortaleza para manejarla, para llevarla a cabo y ejecutarla. Sí, Dios es un Dios justo y todo lo que nos cuenta es para que nosotros lo ejecutemos, lo ejercitemos y hagamos uso de eso para la salvación de las almas. Eso es todo lo que estamos haciendo nosotros acá. Yo aquí no estoy buscando un crecimiento espiritual para yo estar bien con Dios. Eso es parte de todo. Pero lo más importante de todo, yo aquí estoy para cumplir la misión para la que Dios me creó. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Tratando de escuchar lo más que puedo las instrucciones que Dios me está dando para cumplir con la misión que me encomendó. Entonces estoy recibiendo información, instrucciones de cómo disparar las armas que se me dieron, de cómo utilizar la fuerza que se ha sembrado en mi corazón con los sacramentos que se me confirieron, de cómo serle fiel a la batalla a la cual estoy enfrentado para ir como los macabeos fieles, no como los macabeos infieles. Ustedes han visto los católicos que hacen yoga, que hacen reiki, que están metidos en toda clase de astrologías, brujería, espiritismo. Esos son los macabeos que cargaban los amuletos. Esos van a morir en la batalla, no van a triunfar, no van a triunfar, a no ser de que se quiten esos amuletos. De lo contrario, la batalla la pierden. Por eso tenemos que aliarnos con los macabeos fieles, porque toda batalla se va a ganar. ¿Y cómo se gana? ¿Qué hacían los macabeos antes de cada batalla? ¿Qué hacía el pueblo de Israel antes de cada batalla? Entraba en oración, entraba en reflexión, se arrepentía de todo lo malo que ha hecho, pedía misericordia, reconocía que sin Dios no eran nada y se iban a la batalla. Y era Dios el que triunfaba en ellos, Dios, porque les daba esa fuerza, ese empeño que asustaba al enemigo, lo asustaba. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestra fe. El encuentro con el misterio del agua, la sangre y el Espíritu del Señor, que es el mismo cuerpo místico de Cristo en nuestra vida, es una relación filial a Dios en la cual no fallamos absolutamente en nada desde que estemos drásticamente convertidos. No pueden haber mediocridades, no pueden haber en nosotros tendencias a la impureza. Porque una persona impura, una persona mentirosa, una persona deshonesta, una persona tramposa, una persona avara, una persona calumniosa, una persona que tiene una lengua peligrosa, sucia, dañada, nunca verá el rostro de Dios, jamás. Se va a condenar, se va a perder. Y no podemos engañarnos, porque esa es la verdad. Que nadie se engañe, que nadie crea simplemente amparado en la misericordia de Dios, viviendo un pecado desordenado todos los días, porque se va a salvar como Dimas, el ladrón, al último momento de su vida. No podemos vivir esa absurda creencia, que son las creencias que el diablo le da al mismo pueblo de Dios, diciéndole: Dios es misericordia, no te preocupes, Él nos conoce, nosotros somos humanos, mira, estas cosas que hacemos malas, Dios sabe, Dios me conoce, esas cosas así. Eso no es verdad. La verdad es que Dios es misericordioso, pero ¿sabe qué es Dios antes de ser misericordioso? Justo. Y la justicia de Dios es perfecta. ¿Y qué es la justicia perfecta? Lo que es perfecto es perfecto. Lo que es imperfecto es imperfecto. La persona que no buscó la perfección quedó imperfecto. Muy simple, es muy sencillo. Así de que usted o entra o no entra, y para entrar tiene que perfeccionarse. No hay otro camino. La misericordia de Dios en ese caso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es con usted escuchar el llamado del Señor cuando dice: sed santos y perfectos como mi Padre que es santo y perfecto. Él llamó a eso. Si Dios nos pide eso, es porque es posible. Entonces, fuera la mediocridad. No existe para el hombre que quiere salvarse. El hombre que busca la salvación no puede ser mediocre y no se puede dormir en esta vida temporal, porque lo va a coger la noche. Y la noche del espíritu en un hombre en pecado mortal no termina, no tiene amanecer. Por eso busquemos que no nos coja la noche, sino que nos coja el día que nunca termina. Es lo que estamos buscando nosotros, porque la noche que nunca termina es el infierno. Lo que debemos buscar es un amanecer donde ya no hay anochecer. Y esa es la gloria de Dios. Esa es la salvación eterna. Ahí es donde encontramos la salvación en Cristo nuestro Señor, donde los testigos del agua, la sangre y el Espíritu hicieron posible que nosotros encontráramos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eternamente en el cielo. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Yo le voy a pedir al Señor su santa palabra para que podamos cerrar esta reflexión.
El Señor me lleva a 1 Tesalonicenses 4:1 y dice así: exhortación a la santidad. Por lo demás, hermanos, os rogamos y conjuramos por el Señor Jesús, que según aprendisteis de nosotros el modo como debéis portaros y agradar a Dios, así procedáis, para adelantar más y más, porque ya sabéis que preceptos os he dado en nombre del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que sepa cada uno de vosotros usar del propio cuerpo santa y honestamente, no con pasión libidinosa, como hacen los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie oprima a su hermano ni le engañe en ningún asunto, puesto que Dios es vengador de todas estas cosas, como ya antes os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad. Así que quien menosprecia estos preceptos no desprecia a un hombre, sino a Dios, el cual asimismo nos ha dado su Santo Espíritu, por lo que mira a la caridad fraterna. No hay necesidad de escribiros, pues vosotros mismos aprendisteis de Dios el amaros unos a los otros, y así lo hacéis con cuantos hermanos hay en toda la Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que adelantéis más y más en este amor, y procuréis vivir quietos, y atended a lo que tengáis que hacer, y trabajéis con vuestras manos, conforme os tenemos ordenado, y que os portéis modestamente con los que estén fuera de la iglesia, y que no codiciéis cosa alguna de nadie. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por iluminarnos también, que esta palabra yo no la escogí, nos la dio el Señor en este momento y nos confirma lo que Dios nos está pidiendo, lo que el Espíritu Santo nos pide a nosotros. No sabe ninguno de nosotros qué nos espera, ¿no es verdad? No sabemos qué nos espera en este mundo tampoco. Y no somos profetas del desastre ni del terror. Pero sí sabemos una cosa, hay algo que nos espera y es Cristo. Y Él nos espera cara a cada uno de nosotros. Que nos encontremos con Él como santos. Que no nos encontremos con Él como inmundicia, porque eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Y todavía tenemos tiempo, hermanos, porque estamos vivos, estamos acá, tenemos oportunidad de santificarnos. Y Dios nos santifica en un solo día, en un solo día. Basta con que usted diga sí al Señor. Diga: Señor, yo quiero ser santo. Y fíjese lo difícil que es eso. Hoy decir eso es cuestión de burla, ¿cierto? La gente se burla de uno cuando uno dice: yo quiero ser santo. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Ah? Eso es increíble, pero la realidad es esta: solo los santos entran al cielo. Entonces, ¿para dónde vamos nosotros? Tenemos que ser santos, por encima de todo. Pidámosle al Señor la santidad, pidámosela, porque Él nos la da. El cielo entero se derrama en gracias sobre un pecador que quiere ser santo. Inmediatamente le llega. Y no hay alegría más grande en el corazón del hombre que buscar la santidad a toda costa, nada más. Buscarla en todo, buscar la verdad, buscar la perfección, buscar eliminar todo lo malo que hay en nosotros. Que el Señor tenga misericordia. Terminamos ya esta reflexión.